qué cosa estamos fallando. Así que qué bueno que se esté notando eso, de que con el profe Hugo tomamos apuntes y ahora son más breves y los videos son más cortos. Sí. No sé cuántos somos ya, profe. Hola, profe, buenas. Hola Juan, ¿cómo está? No lo había visto. Andaba tomando juguito. Está tomando juguito. ¿Es juguito, seguro? Ojalá fuera otra cosa. Es que el lunes, no puede, no. Buenas, El profe. lunes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mañana va a celebrar el triunfo de Chile, sí. Ah, claro, claro. No veo fútbol Sí, yo, así que no. Pero Buenas igual noches. celebro. Hola Patricia, ¿cómo está? Bien, profesor, ¿y usted? Bien también. Qué bueno verlos. Ahí está Linda. Hola Linda, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Bien también. Aquí estamos con el profe Hugo esperando que lleguen todos. No sé cuántos son en total, pero en honor al tiempo, yo creo que deberíamos empezar. Deberíamos empezar. ¿Cómo han estado en general? ¿Bien? ¿Todos sanos? ¿Todos sanas? Yo resfriada, pero Sí, bien, no yo es bien, COVID. gracias. Bien. ¿Alguien Eugenia está resfriada? No, 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 yo bien. Ah, ya. yo profesor, yo estaba súper resfriada, pero Ah, Sara. ya bien, no es COVID, lo bueno. Ah, ya. Sí, es que uno en estos tiempos se resfría y al tiro se urge y dice, oh, este es COVID. Se empieza a pasar los Sí, rollos, no tengo olfato y ese sí. tipo de cosas. Aparte que yo creo que uno se sugestiona más porque yo tenía un dolor de cabeza insoportable y mi dolor de garganta, pero no había perdido gusto ni olfato y no, ni fiebre, así que Claro, no habían síntomas no para había más alarmarse. síntomas que eso. Pero también escuché que como ahora tenemos puestas ya las dos dosis, uno dice, no, esto ya es un resfriado y resulta que puede ser que estamos y contagiamos a los demás. Así que ahora igual estamos como, sepo, sí, estoy Sí, siendo pues, muy alaraco o qué, o sea, claro, puede ser, pues. Los que tenemos, los más mayores que tenemos las dos dosis, eh, ah, ¿en serio, profe? ¿Tiene las dos dosis usted? Yo pensé que todavía sí, le sí. faltaba ir a ponerse la primera. No, porque a los profes nos vacunamos antes también. Así que Ah, ¿a yo usted le tengo toca ir a dar, le ha tocado ir a dar clases presencial? sí, me tocó un poco. Ah, ok. Y me mandaron a vacunarme, así que estoy vacunado. Así que las cosas se me andan pegando en los brazos, las cosas metálicas, ando quedando me pegado en los postes en todas partes. Hola, Eso, profe. eso dicen. Profe, estoy repitiendo el Hola, 5G. hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Y tenemos aquí un PowerPoint que creo que ya se va a empezar a ver. Sí, se ve. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Esta es nuestra tutoría número 2, ¿cierto? Ahí con el profe Hugo nos vamos obviamente a repartir. Ahí el profe Hugo, eh, no sé si va a saludar a los estudiantes o después cuando se lance a hablar el profe Hugo. No, por supuesto, inmediatamente quiero darle la bienvenida a todas y a todos que se han unido. Muchas gracias por, sobre todo, prender sus cámaras también. Espero que se encuentren muy bien y bueno, después volveré a hablar. Así que vamos con esta primera parte ya con el profesor Luis de esta clase que va a ser una tutoría que vamos a retomar cosas. Ya vamos a retomar las dudas que hay por ahí de los últimos dos formularios que han sido súper importantes. Así que démosle nomás, profe Luis. Súper. Sí, Gracias, profesor Hugo. el- como dice el profe Hugo, ¿cierto? Vamos a tratar de tomar las dudas que ustedes nos han enviado, sobre todo sobre los últimos contenidos.
ahí nosotros nos hemos dado cuenta de que los temas de la Edad Media, sobre todo feudalismo, han sido los más complejos para ustedes. Entonces, por eso decidimos con el profesor Hugo cómo centrarnos, yo diríamos, en los últimos dos formularios, que creemos que son los que más les ha costado hasta el momento. ¿Ya? Por eso, obviamente, objetivos, ¿cierto? Bueno, las dudas generales, como siempre, objeciones, críticas, lo que sea, ahí ustedes lo van diciendo también. Pero vamos a profundizar en el feudalismo, sobre todo en este tema, el feudalismo y el resurgimiento urbano y comercial, ¿ya? Que fueron como los dos últimos formularios, que ahí como que recibimos harto, así como, no entendí, profe, aquí, ahí, no, como que no caché bien. Entonces, ahí nos vamos a centrar, ¿ya? Si igual tienen una duda sobre otro tema, la tiran nomás, la lanzan, pero nos centraríamos en eso. Y lo primero, bueno, también la crisis feudal, ¿ya? Así como el feudalismo surge, se consolida, también después va a entrar en crisis y en decadencia. Pues lo primero que les queríamos mostrar, chiquillos y chiquillas, es esta, en realidad no es una línea de tiempo, ¿ya? Tampoco es un mapa conceptual, es un esquema temporal, podríamos decirlo. Ya, porque la Edad Media, ustedes saben que es una época de tiempo muy larga, ya son muchos siglos, y por lo tanto, como son tantos siglos, los historiadores la han tratado de dividir como en subgrupos. Entonces habla de alta Edad Media, plena Edad Media y baja Edad Media, ya como para ordenarse un poco. Entonces, alta Edad Media sería como cuando comienza recién la Edad Media, ya, y acá lo más importante de esta primera parte de la Edad Media sería la formación de los reinos germánicos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en un formulario había un mapa donde los hacíamos comparar dos mapas. Un mapa del Imperio Romano, y veíamos que estaba todo pintado del mismo color, la cuenca del Mediterráneo, y después un mapa de Europa cuando llegaron los bárbaros. Y ahí se veía como una división. Europa empezó a dividirse en varios reinos bárbaros o germánicos, ¿cierto? Se divide Europa en lo que antes había sido unidad imperial romana. Entonces eso sería como la Alta Edad Media, básicamente, como que la instalación de los bárbaros y la fundación de estos reinos. Plena Edad Media, ya que sería como el punto culmine de la Edad Media, ahí el tema central es el feudalismo, que vamos a ver en esta primera parte de qué se trata este feudalismo, cuándo y por qué surge el famoso feudalismo, que siempre les va a aparecer por ahí una pregunta en el examen sobre este tema del feudalismo. Y la Baja Edad Media, ya esto hay que entenderlo así casi como una montaña, ¿cierto? Alta Edad Media, plena Edad Media y Baja Edad Media es cuando ya va decantando, cuando el río va desembocando al mar y va terminando la Baja Edad Media. Ya que es cuando es la crisis del sistema feudal, y ahí ya comienza a aparecer lo que llamamos época moderna, que es la época que vamos a estudiar después. ¿Ya? Esto para ubicarnos temporalmente, porque ahí siempre en historia obviamente es muy importante no perderse, sobre todo cuando estamos ante tantos y tantos siglos de historia. ¿Ya? Entonces nos concentramos en el feudalismo y acá yo les quiero plantear una pregunta. A ver, ¿quién la puede responder? ¿Qué es el feudalismo? ¿Cómo lo definirían ustedes? Según lo que ustedes ya saben, porque nosotros sabemos que ustedes saben. Lo intuimos. Yo veo la cara de Sara, de Juan, de Ámbar, de Uberlinda. Sabemos que ustedes saben. Quieren decirlo, se están peleando por responder la pregunta, de hecho. ¿Qué entendieron como feudalismo o por feudalismo? La relación, profe, de los señores con sus vasallos, ¿Ya? una relación personal. Súper, ¿cierto? Una relación personal, una relación como individual, personal, privada entre señores y vasallos. ¿Es un sistema político? ¿Ya? Es un sistema político también, muy bien. Es un sistema político, o sea, es un sistema de organización del poder.
Claro, Sí. que va por escala. Va por escalas, claro. Esta sociedad estamental, ¿cierto? Claro. Jerárquico. Jerárquica, estamental, Esa era la palabra. Muchas gracias. la palabra técnica, estamental, Gracias. jerárquica. Jerarquía. Efectivamente. O sea, aparecen varias cosas, ¿cierto? Entre Cristina, hay Nicolás, Sara, aparecen varias cosas que nos mencionan que tiene que ver precisamente con lo que era el feudalismo. Ya, el feudalismo era una especie como de sistema bastante amplio, eh, político, económico y social. Ya, no era solamente, porque claro, me mencionan que era un trato entre un señor y un vasallo, pero era más que eso. ¿Ya? Era todo un sistema de relaciones políticas y económicas. Eh, y la peculiaridad que tuvo el feudalismo es que en esta época de la historia primaron las relaciones entre privados por sobre el Estado. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos el Estado, ¿cierto? El Estado que controla, ordena, ejércitos, policías. No tenemos que establecer un contrato con alguien para que nos cuide, digamos, ¿cierto? Porque ese contrato, entre comillas, ya está hecho por el Estado. Tenemos a las policías, al ejército, qué sé yo, un cierto orden estatal. Pero, ¿por qué surge este tipo de contrato de protección, de defensa? Porque había, en la época en que surge el feudalismo, hay un contexto de mucha inseguridad en Europa, en la Europa medieval. ¿Por qué? Básicamente por culpa de estos señores que aparecen acá. No sé si los ubican, los conocen, estos señores que según la mitología Son los andaban con vikingos. los vikingos, exactamente, ¿cierto? Los vikingos. Una consulta, profe, ¿le llamaban vikingo a cualquier persona que fuera extranjera? ¿Es un Em, término? ¿O son los bárbaros? el concepto al que usted hace referencia es bárbaro. Claro, bárbaro es el que no habla el mismo idioma que yo, Ah, ya. ¿cierto? De hecho, imagínense que los bárbaros invaden Roma, ¿cierto? Y no hablan latín, entonces son bárbaros, ¿ah? Son menos que nosotros. Ahora, esos bárbaros construyen reinos, ¿cierto? Y después viene otra invasión, que son los vikingos. Y ahora estos ex bárbaros le dicen bárbaros a los vikingos, porque claro, no, son de afuera, no los conocen, eh, se les trata de esa forma. Pero claro, los vikingos comienzan a llegar desde Escandinavia, desde las zonas más frías de Europa Oriental, comienzan a invadir Europa. ¿Ya? Y los vikingos tienen mala fama, ustedes saben, los mitos dicen que llegaban, robaban, secuestraban a las mujeres, quemaban las aldeas y se iban. Ya a eso se dedicaban los vikingos, eran como bandas delictuales que sembraban el pánico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué surge el feudalismo? Para decirlo como en cortito. Si yo vivía en Francia, ¿cierto? Había un rey en Francia, ¿ya? El rey de Francia, que es el rey Luchito. Luchito de Francia, Luchito primero. Ese era el rey de Francia, ¿ya? Pero llegan los vikingos, roban, saquean, y el rey de Francia, Luchito de Francia, no tiene ningún poder sobre el reino de Francia. No tiene la capacidad para imponer el orden, para proteger a la población. Entonces, ¿qué es lo que hace la población? No puede estar esperando sentada a que un monarca sin poder los proteja. ¿Y qué es lo que sucede? La gente de forma espontánea empieza a establecer estos vínculos. ¿Ya? Entonces, yo soy un campesino y digo, bueno, para que no me maten, los vikingos no me roben, no secuestren a mi esposa, voy a ir donde un señor que tenga una tierra, que sea un castillo, y voy a ofrecer, ¿cierto? Vamos a establecer este contrato. Nos vamos a cuidar mutuamente y de esta forma, ¿cierto? Se va generando este tipo de lazo de seguridad y de protección privada, ¿ya? Ante la ausencia de un Estado que proteja, ¿ya? Por eso surge este tipo de contrato, ¿ya? Pero son contratos espontáneos, más o menos libres, entre comillas, que surgen
porque el Estado no es capaz de organizar el orden y la seguridad. ¿Ya? Y, ¿cierto? Bueno, acá tenemos los dos factores, ¿cierto? Estas monarquías, estos reinos bárbaros que no tienen mucho poder efectivo, tenemos invasiones de los vikingos, entonces necesidad de establecer este tipo de trato. ¿Ya? Y es todo un sistema político, ¿ya? Porque el señor feudal en el fondo va a ser como el rey de su propio castillo. ¿Ya? Y en el fondo cada feudo, cada zona de Europa va a tener a estos señores feudales que van a ser como pequeños reyes en cada uno de estos territorios. ¿Ya? Y la economía va a estar centrada en la agricultura. Por eso aquí puse economía agraria autárquica. No sé si han escuchado este concepto. ¿Han escuchado el concepto de autárquico? Autárquico, Yo no. ¿no? No, nunca. Autárquico significa autónomo, independiente. ¿Qué significaba esto? Imagínense, por aquí tenía una foto, creo. Ahí está, el castillo. La clásica imagen de un castillo medieval, ¿cierto? Alrededor viviendo gente, campesinos. La idea era que cada castillo, con los campesinos que estaban alrededor, pudieran producir todo lo que necesitaban. Eso significa autarquía, ¿cierto? O sea, tenemos que sustentarnos sin tener que recurrir al vecino o sin tener que ir a comprar o a vender lejos. ¿Por qué? Porque el comercio es peligroso. Porque si yo me voy, ¿cierto? Con mi carreta, con choclos, me voy a venderlos a otro lugar, ¿quiénes pueden aparecer y robarme los choclos? Los vikingos. Los vikingos, Los los vikingos. foráneos. Exacto. No hay policía, no hay ejército, entonces es mejor encerrarse y que cada castillo y que cada feudo produzca todo lo que necesita para no salir. Es como una especie de cuarentena, ¿ya? Una especie como de cuarentena, pero no por razón médica, sino por razón de seguridad. ¿Ya? Entonces ahí se generan todos estos lazos entre señores y vasallos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda respecto a esto. No, yo por mi parte voy bien, profe Luis. Ya. Entonces, esas son las condiciones que permiten el origen de este tipo de contrato. Hoy día no resultaría el feudalismo porque hay Estado más fuerte. Acá yo puse dos imágenes, que son como los dos grandes símbolos del feudalismo de alguna forma. Acá en la izquierda, ¿cierto? Esta es la ceremonia, porque todo esto era muy formal. No crean ustedes que era como, oye, quiero ser tu vasallo. Ah, ya, listo, vale. No, había una formalidad, había un ritual detrás de esta ceremonia a través de la cual yo me convertía en el vasallo de un señor. Y ese ritual era una ceremonia, la ceremonia de investidura. Y este es un dibujo de la época. Nos dibujaban tan bien en esa época, las proporciones no eran tan ideales como después. En este preciso momento se está sellando un contrato feudal y se están entregando, generalmente el señor le entregaba como símbolo al nuevo vasallo un pedazo de tierra, un trozo de una rama, para hacerle como simbólicamente cierta entrega de que le está dando un pedacito de tierra para que él la pueda trabajar y al mismo tiempo, ¿cierto? El vasallo se compromete a defenderlo, a ser parte del ejército, ¿ya? Y todo eso era una ceremonia, así, casi como un casamiento, ¿ya? El contrato feudal era casi como sagrado entre señor y vasallo. En teoría era libre, o sea, yo podía romper ese contrato y cambiarme de señor, pero la verdad es que eso nunca sucedía. ¿Ya? Entonces, este era un elemento importante del feudalismo, esta especie como de ceremonial muy serio. Y acá, la agricultura. ¿Ya? La época feudal fue una época agraria, fue una época en donde se dio fundamentalmente el trueque, no había, la moneda desaparece, las ciudades desaparecen, y Europa se vuelve una Europa muy rural, muy campesina, muy encerrada en cada castillo,
una vida que parecía tranquila. Pero acá en estas dos imágenes podemos tener como los dos grandes símbolos de lo que fue el feudalismo, un sistema político, un sistema social y económico, eh, cuyas causas, ¿cierto?, les expliqué básicamente por el tema de la inseguridad y la ausencia de un Estado capaz de proteger a la población. Eso es lo que yo les voy a presentar, chiquillos, el feudalismo. Si tienen alguna duda, me avisan, me dicen antes de que el profesor Hugo pase a explicar eh, la crisis del feudalismo y el resurgimiento urbano. ¿No hay dudas? Ya. Profesor Hugo. Ok, entonces, entendiendo esto, el tema del feudalismo, ¿ya? También dentro de los contenidos que vimos hace poquito, estaba lo que hoy día podemos entender, y ya sea también con lo que presentó acá el profesor Luis, de este gran esquema de cómo entender la Edad Media, lo que sucedió en el medio de la Edad Media y también hacia finales de la Edad Media. A veces se denomina Baja Edad Media, Alta Edad Media, como salía ahí. Entonces vamos a ver lo siguiente ahora. ¿Qué cosas ocurrieron precisamente en este periodo, precisamente desde el siglo XI en adelante? Empezaron a haber unos cambios que permitieron, en cierta medida también, darle crisis al feudalismo porque empezaron a surgir otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Me confirman si se ve? ¿Si se ve la presentación? Ya. Sí, sí se ve. Súper. Entonces, lo que aparece ahí, esa pregunta, ¿qué fue la Baja Edad Media? O esta Alta Edad Media también, o sea, la Plena Edad Media también, que finalmente termina en lo que se denomina como Baja Edad Media. ¿Qué características tuvo? Para hacerle un recuento de esto, vamos a hablar de tres cosas en específico. Precisamente, ya estábamos hablando del feudalismo, acá abordaremos el tema de la crisis de este feudalismo, pero también hablaremos de dos cosas bastante importantes, que son el resurgimiento comercial y el resurgimiento urbano. Todos estos tres elementos tienen algo que lo antecede, que lo posibilita, ¿ya? Antes de que volvieran a surgir estas ciudades, porque recuerden, estamos hablando del feudalismo, la Europa, de aquel entonces se volvió un poco más rural, y sucedió algo, ¿no?, entonces que permitió volver al tema de las ciudades. Y eso es lo que vamos a ver ahora, entonces. Como aparece acá en esta imagen, vamos a hablar específicamente de lo que está sucediendo acá en esta imagen. Y me gustaría que alguien me dijera, ya sea si es que quieran hablar o quieren ocupar el chat, también estoy atento ahí, ¿qué es lo que aparece en esta imagen? ¿Qué cosas? Las cosechas, profe, en los campos feudales, en Muy lugar, bien, sí, muy bien, están ocurriendo cosechas, ¿ya? ¿Qué se está utilizando? la tecnología en ese tiempo, que eran los bueyes, Ujú, ¿ya? muy bien. Eugenia, ¿quiere hablar? ¿Alguien más se le ocurre qué más está sucediendo en este sector, en esta imagen? Bueno, A recolectar, perdón, profe, a recolectar los productos también hay una... se dividía el producto para el vasallo y para el señor feudal, ¿cierto? exacto. Entonces, muy bien ahí, Cristina. Lo que va a suceder acá, y se presenta acá en esta imagen, es que está habiendo cosecha, está habiendo un resurgimiento de la agricultura, pero de otra manera, acá se está explotando de otra manera. Ha ocurrido una suerte de evolución. Ahora, ¿qué significa esto y qué implicancias tiene esto que después se denominará como revolución agrícola incluso? Es lo que vamos a leer ahora, ¿ya? Este va a ser lo único que ustedes van a tener que leer, ¿ya? De la clase, porque sé que vienen del lenguaje y también ya hasta ahora como que los ojitos están un poco pesados, ¿ya? ¿Alguien desea leer esto? Es solamente un texto pequeño. Ahora, también sucede si es que se la alcanza a ver, ¿ya? Porque si no alcanzan a ver, muy difícil.
Yo lo leo, profe. Ya. Lea nomás. Dice, las mejoras en la dieta parecen haber producido una modificación de enorme trascendencia de las expectativas de vida de los hombres y mujeres, entre paréntesis, junto a su aumento. De hecho, para el siglo XIII había más mujeres que hombres. Esto se debió al aumento de alimentos ricos en hierro. Las mujeres requieren de este mineral en mayores cantidades que los hombres, ya que la menstruación, embarazo y lactancia consumen mucho de este recurso. Sin ir más lejos, antes del siglo XIII existía una drástica mortalidad femenina debido a anemia por deficiencia de hierro. Le Golf, Jack, 1971, la Baja Edad Media. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que acabamos de leer nos va a introducir en la primera como gran causa que nos va a llevar después al resurgimiento urbano. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que ustedes pudieron retener de mejor manera de lo que acabamos de leer recién? ¿Qué cosas importantes acá aparecieron? Que bajaron las expectativas de vida. La ¿Bajaron? importancia de la alimentación, especialmente hacia las mujeres. Ya, va por ahí, Sara, muy bien. Lo que sucedió acá es que estamos hablando de la alimentación de aquel entonces, pero esta alimentación lo que hizo y que se debió a estas cosechas que aparecen acá, ya que hubo más tecnología, hubo mucho más desarrollo para hacer este tipo de cosechas, es que hubieron muchos más alimentos, y alimentos que también fueron con mejor calidad. Y esa mejor calidad, entonces, si tenemos mejor alimento, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Aumenta o disminuye nuestra calidad de vida, nuestra esperanza la de vida? calidad de vida. No entendí Muy mal. bien, De vida. muy bien. Está. Aumenta la esperanza de vida, y en específico acá habla de las mujeres. ¿Por qué hablará de las mujeres y cómo se benefició eso? Bueno, lo que sucede acá es que claramente las mujeres son, y así ha sido durante mucho tiempo en la historia, quienes han tenido quien tiene esta capacidad de dar vida, ¿cierto? Por lo tanto, si las mujeres viven más, también tiene más posibilidades de tener más hijos. Y si hay más hijos, eso significa también mayor población. Entonces, lo importante acá, antes de hablar de la ciudad, es que hubo un aumento en las cosechas. Se debió, como bien dijeron por ahí, a las innovaciones tecnológicas. Introducieron en los bueyes, introducieron nuevas formas también para arar la tierra, etc. Y este aumento en la producción agrícola también significó una mejor calidad de los alimentos. Como aparece acá, estos alimentos fueron mucho más ricos en hierro, por ejemplo. Finalmente, la mejora en la dieta también implicó una mejor salud, como también un aumento en la esperanza de vida. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener tres cosas. Entonces, aumentó la producción agrícola, hay una mejor calidad de alimentos y hay un aumento de la esperanza de vida. Sumando estos tres factores, ¿qué cosas creen que resultó dentro de la historia? ¿El aumento de la población? ¿Perdón, Nicolás? ¿Puedes repetir? ¿De la población? ¿El aumento de la población? Sí. Muy bien. Lo que sucede acá, entonces, con todo esto es que si hay mayor esperanza de vida, hay mucho más alimento también, lo que va a empezar a ocurrir es este aumento demográfico. Y por eso le pongo ahí entre comillas también, perdón, entre paréntesis, mayor población, ¿ya? Porque aparece este concepto de demográfico, de demografía, que viene de la cantidad de gente, del estudio de la cantidad de gente de la población de un territorio, ¿ya? Pero eso significa mayor gente, mayor cantidad de personas. Y ahora, una pregunta también para que pensemos cuál va a ser la siguiente consecuencia de esto. ¿Qué sucede cuando en un espacio ya hay mucha población? ¿Qué sucede con los recursos que hay en esta población, en estos campos, por ejemplo? Si hay mucha población, ¿qué se hace? Se empiezan a agotar. Se empiezan a agotar. ¿Y qué hacemos cuando se empiezan a agotar? Empiezan a haber conflictos. Bueno, pueden haber conflictos, ¿cierto? Puede haber también esta idea de
de que los bienes empiezan a ser más escasos también, por ejemplo. Pero también existe otra solución. Si yo en esta tierra que tengo acá ya no me está dando tantos productos, quizás me puedo ir a otro lugar también, ¿ya? Empiezan a emigrar. Exacto, puedo migrar también. Entonces, ¿qué soluciones se toman ahí? Bueno, vamos migrando, la gente también que era parte de estos campos del feudalismo también empiezan a mirar otros lugares. Y esto es lo que finalmente sucede, que comienza a haber una nueva búsqueda de lugares para habitar y cultivar principalmente, o sea, mucha gente también, y también necesidad para comer y estas innovaciones que van a hacer que esta tierra se trabaje con mucha más rapidez. Y eso va a dar paso también a la formación de las ciudades o también la revitalización de ciudades antiguas, ¿ya? Pensemos de que estuvo el Imperio de Roma. El Imperio de Roma ahí también, en la ciudad actualmente de Roma ahí, fue una ciudad que justo en este momento también vuelve a tomar vida, como alguna vez fue durante ese imperio. Y como mencioné también la migración campo-ciudad. De esta manera es como se empieza a dar esta dinámica para poder hablar finalmente de este resurgimiento urbano y comercial. Entonces, desde el siglo XII en adelante, la mayor disponibilidad de alimentos posibilitó a los campesinos vender estos productos en las áreas urbanas también, lo que estrechó los lazos entre el campo y la ciudad. Pero también impulsó la actividad comercial y artesanal. ¿Qué es lo que aparece acá en esta imagen? ¿Qué podemos interpretar de esta imagen? El comercio. Muy bien, el comercio. Acá aparecen estos son los primeros rasgos o la primera representación artística de lo que se fue dando en esta ciudad, que fue el comercio, que se empezaron a vender productos. Y estos productos también, por ejemplo, tienen una particularidad. Y esta particularidad de estos productos tuvieron mucho auge, igual muchos siglos después, ¿ya? Pero estos productos tienen una particularidad, y es que no se dan necesariamente en la tierra, así como puedo vender una papa, sino que son producidos bajo manufacturas, ¿ya? Bajo trabajo intenso de talleres, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que empieza a surgir otro tipo de sociedad, ya que es diferente, por ejemplo, al campesino, porque a la gente que trabajaba dentro de las cosechas, de los campos, está bastante relacionada con ese mundo, ya con ese tipo de herramientas, con arar la tierra, cosecha y cultivo. Pero también va a empezar a salir lo que mencionaba anteriormente, que son este tipo de sociedad de los artesanos. Y también, si existen los artesanos y quieren comerciar, también entonces van a aparecer, o se va a fortalecer, los que están dedicados hacia el comercio. Entonces aparece acá el renacimiento de antiguas ciudades se dio también por este nuevo grupo dedicado al comercio. Estas ciudades eran conocidas como burgos y sus habitantes comenzaron a llamarse burgueses. Estos caracterizados por dedicarse a este tipo de actividad económica, ¿ya? Poco después los burgueses, que en este tiempo no tenían esa connotación, pero los burgueses poco a poco van a ir adquiriendo mucho más poder económico, como aparece acá, también van a empezar a desarrollar actividades financieras. Muchos como prestamistas, banqueros, van a empezar a tener excedentes de dinero, van a empezar a prestarlo, a cobrar intereses. Va a empezar a haber toda una lógica que sigue más o menos hasta la actualidad, ¿ya? Y estos burgueses son los que finalmente después veremos en unas clases más que tienen mayor poder económico, que instalan empresas y que van a dar origen a otra forma de entender la sociedad, incluso desde el concepto de clase, sociedad de clase incluso. Y eso es lo que sucede entonces con las ciudades. A partir de todo este recorrido que le he hecho de causa y consecuencia, es como llegamos a este tipo de manifestación en la Baja Edad Media. Y esto tiene su apogeo precisamente en la Baja Edad Media, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasó con el feudalismo? Como mencionaba anteriormente, las ciudades también ofrecían una seguridad mucho mayor que el mundo rural. Y las relaciones que habían tanto de servidumbre, acá no necesariamente tenían ese mismo rol, esas personas. Entonces acá podían optar a otro tipo de trabajo, poder trabajar también para los artesanos, ¿ya?
existen incluso otros oficios que se fueron dando con el tiempo, ¿ya? O también trabajar dentro de las propias cosechas que podían tener dentro de las ciudades, etc. Entonces, el feudalismo, lo que también es importante entender que entra en crisis durante este tiempo, pero no se acaba del todo. Si bien dejamos de hablar ya como el feudalismo como algo que prevalece, si bien dejamos de hablar del feudalismo como algo que caracteriza a la sociedad medieval, ya ok, después empezamos a hablar más de ciudades, van a aparecer otras ciudades muy grandes, no sé, Génova, Florencia, en todo este sector de lo que actualmente es Italia, por ejemplo. Pero de todas formas va a seguir existiendo una lógica feudal en los campos más profundos de Europa. Y eso va a desaparecer o va a transformarse mucho ya en los siglos XVI, incluso cuando ya llega la Revolución Francesa, va a comenzar a declinar, como lo entendemos actualmente. Eso respecto a lo que es el resurgimiento tanto de las ciudades, como también el resurgimiento, o más bien este nacimiento de las lógicas comerciales. Ya empezamos a hablar de los burgueses, pero también empezamos a hablar de los artesanos, de cómo ellos vendían sus productos, y también de cómo el feudalismo entra en crisis precisamente también porque empiezan a surgir otras cosas mucho mejores, ¿ya? O mucho más atractivas, o con mucha más seguridad. Y eso principalmente. No sé si el profesor Luis tiene algo más que agregar respecto a esto último. No, profe, me pareció a mí ahí bien clarito la sucesión, causa y efecto que llevó a este resurgimiento urbano, a este resurgimiento comercial, y esta especie como de dinamismo que va a empezar a tomar la sociedad a fines de la Edad Media, que va a dar paso a esta época moderna, urbana, burguesa, capitalista, mucho más, obviamente mucho más activa, con mucho más comercio, con mucho más movimiento y con mayor seguridad también, ¿ya? Porque ahí hay un elemento bien importante que tiene que ver con que todo ese proceso de, de que comienza a reactivarse el comercio, las ciudades, ¿cierto? Va a ir aparejado de que los reyes comienzan nuevamente a tener poder. Ya las monarquías se comienzan a fortalecer nuevamente. Entonces, esos procesos van a ir siendo paralelos, y finalmente el sistema feudal va a entrar en crisis, ¿cierto? Ya no es necesario ese contrato feudal cuando ahora hay seguridad, hay un estado, hay policías, hay burgos, estas murallas que protegen las ciudades, ¿cierto? El señor feudal ya se queda sin trabajo, podríamos decirlo así, ya no es necesario dentro de la sociedad y aparece la figura del burgués, ¿cierto? Como la figura clave del mundo que vamos a ver de aquí para adelante, ¿ya? Así que, más que eso, profesor Hugo, yo no tendría nada más que agregar. No sé si hay alguna duda, queda alguna duda de lo que acabamos de revisar en la clase de hoy. No. Profesor Luis, De ¿cuánto? mi parte, No me nada, manejo. profesor. Profe Hugo, Me quedó claro. y yo me ¿Sí? perdí. Usted empezó a hablar del resurgimiento urbano, ¿ya? Con el Ujú. aumento de la producción agrícola, ¿verdad? Así es. Y después dijo algo de la baja edad media y ahí yo me perdí cuando empezaba. Si empezaba cuando empiezan a migrar o cuándo. Mira, lo que sucede es que las transformaciones, ¿ya? Y acá podemos empezar a hablar de siglos, pero no es tan necesario que lo memoricemos de tal manera, pero desde el siglo XI, por ejemplo, ya empezamos a hablar de pequeñas transformaciones, como puede ser el tema agrícola, ¿ya? El tema agrícola empezamos a ver de que empieza a haber más cosecha, empieza a haber excedente, empieza a haber también mayor población. Y es a partir de ese momento en que también empiezan a salir otras transformaciones como la que acabamos de ver. Entonces todo esto se da más o menos de a poco y algunas incluso se dan de manera paralela.
Entonces, poco a poco, ya desde el siglo XI podemos comenzar a hablar ya de Baja Edad Media, porque todo lo que estamos viendo ahora, el resurgimiento de las ciudades, el surgimiento de la actividad económica, lo comercial, los burgueses, todo esto se relaciona de una manera, así como una cadena, incluso, muy pegadito a lo que vamos a ver, como dijo el profesor Luis, con la edad moderna. Entonces, por eso todas estas transformaciones ya comienzan poco a poco, ya instalándose para comenzar ya a darle fin a la Edad Media. Por eso ya con todo esto se le denomina de esa manera. Gracias, profesor. De nada, Juan. Profe, sí, yo no sé si hay más dudas, si hay más consultas, porque como les decíamos anteriormente, nosotros notamos que habían como hartas inquietudes respecto a este tema, al feudalismo, a la crisis del feudalismo, al resurgimiento urbano, como que los notamos que estaban un poco ahí complicados. Entonces, por eso decidimos con el profe Hugo centrar esta tutoría en esos temas, ya que podríamos decir que con estos temas ya estamos matando la Edad Media, ya vamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la época moderna. Y de la época moderna ya nos vamos a pasar al siglo XX y ya vamos a estar en la Primera y Segunda Guerra Mundial en unas cuantas clases más, chiquillos. Son hartos siglos y lo vamos a tener que pasar bastante rápido, entre comillas. Así que por eso es importante que estos temas queden bien claritos antes de pasar ya a lo que sería la época moderna y la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, de ahí, como les decía, nos lanzamos a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya, entonces, no sé si hayan más dudas, consultas. O cualquier otro tipo de comentario, ya que estamos terminando. Sí, porque Profe, Cristina. no, a mí ya con esta clase de retroalimentación me quedó ya todo más claro. Súper, perfecto. Me quedó más claro. Maravilloso, esa es la idea. Ujú. Y bueno, al principio hablábamos de que notaron que los formularios están más cortos, ¿cierto? Que las actividades están más cortas. ¿Se notó? Sí, profe. Ya. Eso era otro punto muy importante. Para que Se fuera más agradece. Se agradece. para que fuera más, que ya no fuera una cosa de maldita sea, nos toca historia. ¿Ya no es así? No, profe, si no es que maldita sea esa historia, si es entretenida, a mí me gusta el Excelente. tema que uno tiene que manejar muchos conceptos y se mezclan. Eso es lo que pasa. Súper. Qué bueno que pudimos tener la tutoría y que nos pudieron decir eso a tiempo para enmendar el camino. Así Sí, que, fue súper importante ya y por eso lo hacemos. Ahora, quisiera hacer la última pregunta a ustedes, que tiene que ver con la retroalimentación. ¿Ya? ¿A algunos le habrá llegado alguna retroalimentación en algún momento o más veces seguida? Entonces yo acá quiero hacerle unas preguntas a ustedes de las retroalimentaciones, ¿cómo creen ustedes que las pueden, ¿cómo decirlo?, recepcionar de mejor manera? Por ejemplo, ustedes son los formularios y claro, ustedes lanzan respuestas, escriben respuestas y la idea también es que se reciba este tipo de retroalimentación para que ustedes sepan en qué van muy bien y en qué cosas deben mejorar, ¿ya? ¿Cómo a usted le gustaría que fuera esta retroalimentación, ya sea mediante un mail con un párrafo gigante, si fuera también mediante WhatsApp, mediante imágenes, o también como en un tiempo lo hice, de hecho fue como las primeras veces, así como con un video general de todo, así como dando respuesta del formulario, y eso como para que todos ustedes lo vean. Entonces, no sé si acá tienen alguna preferencia, porque es bastante importante la retroalimentación para ustedes, ¿ya? Si alguien se atreve Mi a decir. opinión personal, profe, es mediante este tipo de clases. Si nos manda un video o algo que leer, se vuelve
no muy entretenido, entonces uno como que le quita un poquito la atención, ¿no? Lo puede leer, pero a lo mejor no lo va a entender, o puede ver el video y a lo mejor tampoco lo va a entender, pero mediante estas clases uno pues empieza a quedar un poquito más claro. Por el tema mismo del feudalismo, había muchas cosas que teníamos dudas, o yo creo que nos equivocamos en alguna respuesta y con esto quedamos, yo no sé si 100% claro, pero ya yo creo que se entendió bastante. Una Muy pequeña bien. retroalimentación respecto a lo mismo nos va a ayudar bastante, creo yo, mi opinión. Súper. Muchas gracias, Juan. Yo Profesor, creo también que como una especie de cuestionario, a mí me es súper fácil porque es como parecido a las pruebas. A mí me gustan las especies de cuestionarios, así que uno pueda también buscar en otros sitios y todo eso. a mí me gustaba como lo decía al principio, profe, cuando escribí, o sea, subí el video más o menos explicando lo de la guía anterior para saber si uno iba más o menos bien, si iba bien encaminado, si iba cometiendo errores, como para ir en el mismo momento arreglando los errores que uno tenía. Eso no está. Entonces, cuando llega este momento de la clase está como todo de una. Claro. Entonces es como de los primeros videos, así como un video general mencionando el formulario anterior. Eso quiso decir, ¿cierto? Sí. Súper. Muchas gracias, Sara, y también a Ámbar. No sé si sería posible, o sea, hay algunas clases donde cuando se envía la guía directamente aparece la corrección, ¿no? Con las respuestas. Y algunas veces no sé si sería posible, por ejemplo, más que nada cuando hay preguntas de desarrollo, que al enviarlo ya me sale la respuesta, así no tengo que molestarle cada rato a cada clase, por favor, si me podía revisar la guía y ver las respuestas, así quizás menos trabajo para ustedes también. Claro. Creo que esa opción no la he explorado dentro de los formularios, así que... Porque sé que a ustedes también les pueden entregar de nuevo cuando hay alternativas, ¿ya? A veces por formulario también le pueden entregar la alternativa al tiro después de terminar. Decir en cuál se equivocaron y en cuál no, pero como es desarrollo, no es tan automático, pero voy a explorar esa idea porque también igual... Sí, esa era buena, porque de primera se hacía, pero ya después ya se quitó. De que uno mandaba la guía y veía las respuestas al tiro donde se equivocaba. Entonces eso es bueno también para estudiar o arreglar la duda. Bueno, el año pasado también lo hacíamos con el profesor Luis. El año pasado teníamos también esa opción de que al mandar la guía al final salía a ver respuestas anteriores y la respuesta, digamos, el puntaje de tu guía enviada. En el formulario, digamos, de todas las otras clases también se podía, por lo menos el año pasado. Claro, esa forma solamente se puede hacer en preguntas que son de selección múltiple, cuando usted elige una opción. Como hemos estado enfocados en desarrollo, en el desarrollo no se puede hacer. En el desarrollo, claro, pasa un poco que ustedes hacen el formulario y como que no nos ven más. Eso es lo que nos pasa con el profe Hugo, que decimos como, tiene que haber un momento en donde ustedes digan, ya, yo hice este formulario, es verdad, yo creo que muchos hacen el formulario y dicen, ya terminé, chao, listo, lo hice. Pero igual es importante que ustedes reciban así como, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué tuve mejor? Entonces, cuando es de selección múltiple y uno le va poniendo puntaje, ustedes terminan y inmediatamente ven todas las buenas y las malas. Pero si es de desarrollo no se puede. Entonces a lo mejor ahí podríamos mezclar desarrollo con más selección múltiple, que es algo que me dijeron también en primer ciclo, ¿cierto? Más alternativas, más preguntas de alternativas. Y combinar, porque por ejemplo a Ámbar le acomoda los videos, ¿cierto? A Juan no tanto. Aquí hay diversidad, obviamente, como en todas partes. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer videos de retroalimentación. Sabemos que Ámbar por lo menos lo va a ver. Y en estas sesiones sabemos que los estudiantes, los muchachos y las muchachas, que no tienen tiempo para ver los videos, lo vamos a reforzar acá. Entonces podríamos mezclar esas tres cosas, yo creo. O sea, igual la idea es que ustedes no trabajen más de la cuenta, pues si ya están haciendo harto por nosotros. La idea es que llegamos a un consenso todos porque todos nos ayuden, pues si tampoco es la idea que ustedes trabajen más de lo que ya hacen.
Pero, por ejemplo, el video, profe Hugo, no sé si le parece, que el video sea un... A mí me acomoda menos la retroalimentación por video. Sí, yo el punto que iba era como lo que dijo la compañera Linda, ese era mi punto. Era como ella lo dijo, como en el momento saber si lo que estoy haciendo está bien, para no quedarme con la duda hasta llegar a este punto, por la clase de retroalimentación que una vez... Claro, que no pase tanto tiempo. Sí. Ya, ahí vamos a pensar algo con el profesor Hugo. Iván. Sí, mire, la consulta, lo que pasa, el año pasado cuando teníamos las clases con la profesora Paula de Ciencia, ella tenía un formato de selección y con desarrollo también tenía un formato que era similar al que estaba explicando la compañera, que salía, digamos, la respuesta de selección múltiple más la de desarrollo, tenía un formato. Pero desconozco más allá como el proceso que hizo ella, porque me recuerdo a ver que habíamos mandado varias guías y también cuando daba la respuesta tenía con desarrollo. Ya, yo no conozco también, ahí me pilló la tecnología. Le vamos a preguntar a la profe de ciencia, vamos a investigar ahí cómo hacerlo también con las preguntas de desarrollo, porque así tendrían inmediatamente la retroalimentación. Vamos a averiguar, no lo conozco. No recuerdo. La verdad es que yo también, bueno, estuve en clase el año pasado con la profesora de ciencia, pero no recuerdo que tenía algo así en las preguntas de desarrollo. Por lo general ella lo hacía como por interno y ahí decía si se acercaba o no la respuesta, pero no había un donde se dijera que la pregunta de desarrollo estaba bien y diera como algo correcto. A lo que yo recuerdo. Ella enviaba la corrección. Claro. Enviaba corrección. Ella lo enviaba por lo general al correo, pero con sus palabras, o sea, y ella le explicaba y decía si estaba correcta la pregunta de desarrollo o no, pero no había un formato Ella donde enviaba específicamente las que teníamos malas y enviaba la correcta, la que era correcta. Esa era una corrección. Ya, ok. Estamos clarito acá, entonces vamos a pensar harto con el profesor